30 años, 3 décadas, en las que un clan familiar controló el tráfico de drogas en un barrio de Valladolid sin que nadie pudiera detenerlos. Generación tras generación, cayeron y resurgieron. Los detuvieron, los condenaron, los encerraron. Pero volvían, siempre volvían, hasta que su propio imperio los devoró desde dentro. Esta es la historia de los Monchines, el clan que convirtió Pajarillos en su supermercado personal y demostró que para vender droga a plena luz del día no hace falta esconderse, solo hace falta que el sistema decida mirar hacia otro lado. 6 de junio de 2023, 3 de la madrugada. Las calles de Pajarillos duermen bajo la luz naranja de las farolas, pero hay movimiento, silencioso, coordinado. 100 agentes de la Policía Nacional convergen desde distintos puntos hacia el barrio. 25 viviendas marcadas. 25 puertas que derribar al mismo tiempo. Esta vez tiene que ser definitivo. A las 3:15, las órdenes se ejecutan. Pajarillos despierta con el estruendo de puertas forzadas, gritos de ¡policía!, llanto de niños. Los vecinos salen a los balcones. Algunos graban. Otros simplemente observan. Han visto redadas antes. Muchas, pero nunca de esta magnitud. Es la Operación Santo. Cuando amanece, el balance es espectacular. 39 detenidos, 18 en prisión preventiva, armas, casi 300.000 euros en efectivo, toneladas de droga. Entre los arrestados, miembros de 2 clanes históricos, los Mena y los Monchines. Este último, según el comisario jefe Antonio Oterino, el más poderoso y peligroso de la ciudad. Pero hay algo que no encaja. Los Monchines no son novatos. Son veteranos con 3 décadas de experiencia. 12 miembros fueron condenados en 2005 por blanqueo de capitales. La matriarca, la Maruxa, detenida en 2008 a sus 72 años vendiendo dosis. El líder histórico acumuló 19 condenas antes de morir en 2024. Generaciones enteras han pasado por tribunales, cumplido condenas y regresado para reabrir el negocio exactamente donde lo dejaron. La pregunta no es cómo cayeron en 2023. La pregunta es cómo sobrevivieron 30 años operando a plena luz del día. Pajarillos no es un barrio cualquiera. Al norte de Valladolid, fue durante décadas sinónimo de droga y marginalidad. En 1979, el ayuntamiento construyó allí el poblado de La Esperanza para realojar familias gitanas de Las Chabolas. Intención noble, integración, viviendas dignas. Pero La Esperanza se convirtió en el mercado de droga más grande del noroeste de España. En los 90, túneles subterráneos permitían mover mercancía sin que la policía lo viera. En 2003, el gobierno demolió completamente el poblado. Los Monchines vieron oportunidad. Mientras La Esperanza se desmoronaba, ellos consolidaban su posición comprando inmuebles completos en las calles adyacentes. No necesitaban túneles, no necesitaban esconderse. Tenían algo más valioso, impunidad estructural. Y aquí está la contradicción que perseguirá toda esta historia. Los Monchines operaron durante 3 décadas en el mismo barrio, con el mismo método, vendiendo las mismas drogas. Todo el mundo lo sabía. Los vecinos, la policía, los jueces, pero el sistema nunca logró desmantelarlos permanentemente. Hasta que lo hizo. Y cuando cayeron, no fue porque la justicia se volviera más eficiente, fue porque ellos mismos se volvieron arrogantes, inevitables. Y aquí está la contradicción que perseguirá toda esta historia. Los Monchines operaron durante 3 décadas en el mismo barrio, con el mismo método, vendiendo las mismas drogas a los mismos clientes. Todo el mundo lo sabía. Los vecinos, la policía, los jueces, pero el sistema nunca logró desmantelarlos permanentemente, hasta que lo hizo. Y cuando finalmente cayeron, no fue porque la justicia se volviera más eficiente, fue porque ellos mismos se volvieron descuidados, arrogantes, inevitables. Para entender a los Monchines hay que entender el contexto que los hizo posibles. Pajarillos en los años 70, 80 y 90.
3 décadas de abandono institucional. Cuando La Esperanza recibió a sus primeros habitantes en 1979, nadie imaginaba lo que vendría. El proyecto tenía carácter temporal, 10, quizá 15 años, para que las familias gitanas realojadas se adaptaran, pero las cosas no funcionaron así. El hacinamiento, la falta de oportunidades, el abandono institucional. Para los 90, La Esperanza era el punto de referencia del narcotráfico en Castilla y León. Fue en ese contexto caótico donde los monchines encontraron su modelo. Ellos no eran de La Esperanza, eran del entorno de Pajarillos tradicional, familia extensa, clan gitano con raíces profundas. Observaron el caos de La Esperanza y aprendieron: el ruido atrae problemas, la visibilidad excesiva genera presión política. Decidieron operar distinto. No querían ser los reyes de La Esperanza, querían ser los proveedores consistentes de Pajarillos. No control absoluto, sino control suficiente. Su estrategia: bajo perfil, alta consistencia, lealtad familiar absoluta. El clan se estructuró como empresa familiar desde el inicio. La matriarca, la Maruxa, supervisaba desde la calle Esquila. Incluso en su vejez vendía dosis personalmente. Sus hijos ocupaban roles específicos. Miguel, el cerebro logístico, coordinaba proveedores, gestionaba pagos, mantenía las conexiones externas. El negro se encargaba del control territorial. Maruja gestionaba finanzas y lavado de dinero. Luego estaban los demás: primos, sobrinos, cuñados, los jóvenes en primera línea vendiendo, asumiendo el riesgo de detención, los medianos gestionando logística, los mayores supervisando relaciones estratégicas. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar sin fricción. Las condenas se asumían como costos operativos. Nadie cooperaba porque la alternativa a la lealtad era traición a la familia. Los primeros años fueron de consolidación silenciosa. Heroína en los 80, cocaína en los 90, hachís y cannabis cuando el mercado se diversificó. Los monchines no intentaban monopolizar, querían ser proveedores confiables en un mercado específico. Pajarillos y zonas adyacentes, calidad estable, disponibilidad garantizada, precios justos. En un mercado caótico, ser el proveedor consistente es tener un activo invaluable. Y mientras La Esperanza ardía en el foco mediático, los monchines operaban discretamente 2 calles más allá. Compraban propiedades, controlaban inmuebles completos. En algunos edificios, el mismo monchín era dueño de 5 de las 6 viviendas. Control total del espacio. Nadie entraba sin que ellos lo supieran. Nadie vendía sin permiso. No necesitaban túneles. Solo necesitaban paciencia, disciplina y la certeza de que en un sistema que castiga individuos, pero no estructuras, la familia siempre sobreviviría. La operación de los monchines no dependía de grandes cargamentos ni rutas internacionales sofisticadas. Su poder estaba en lo local, en el control microscópico del barrio y en la logística meticulosa de un negocio que, para ellos, era tan rutinario como cualquier comercio legítimo. El modelo era simple pero efectivo. Proveedores externos traían la mercancía desde Madrid, Bilbao o Segovia. Los monchines no producían todo, solo el cannabis, mediante cultivos indoor, en viviendas adaptadas con lámparas de alta intensidad, conectadas ilegalmente al alumbrado público. Estas plantaciones generaban miles de plantas anuales que luego se cosechaban, empaquetaban y distribuían. Para cocaína y heroína, dependían de alianzas con otros clanes, como los Mena del barrio España, con quienes establecieron una red de cooperación que duró años. El intercambio de mercancía se hacía mediante trueques. Cocaína por hachís, cannabis por heroína, dinero también, por supuesto, pero el intercambio directo reducía trazabilidad. Los pagos en efectivo se lavaban mediante propiedades, pequeños negocios legales y, según la condena de 2005, estructuras sofisticadas de blanqueo que involucraban a 6 matrimonios del clan actuando coordinadamente. Cada miembro tenía funciones específicas. Los jóvenes, en primera línea,
vendiendo dosis en las calles. Asumían el riesgo de detención porque las penas eran menores y porque sabían que el clan cuidaría de sus familias mientras estuvieran dentro. Los mayores gestionaban logística, finanzas y relaciones con otros proveedores. Las mujeres no eran decoración. Controlaban puntos de venta, administraban dinero y en el caso de la Maruxa, vendían personalmente hasta edad avanzada. Eso no era solo ética de trabajo, era mensaje. Si hasta la abuela está en el negocio, nadie puede escapar. La lealtad era total porque la alternativa era la exclusión familiar. El control territorial se mantenía mediante propiedad inmobiliaria y presencia constante. En algunos inmuebles, controlaban prácticamente todas las viviendas. Eso les permitía detectar movimientos policiales, ocultar mercancía en múltiples puntos y, si era necesario, deshacerse de evidencia rápidamente. No necesitaban armas de guerra, tenían suficientes para intimidar cuando era necesario. Pero su verdadera arma era la estructura. Las comunicaciones se mantenían simples. Teléfonos móviles que cambiaban regularmente, mensajes codificados, reuniones presenciales en lugares controlados. No confiaban en tecnología sofisticada porque no la necesitaban. Su fortaleza no estaba en encriptar mensajes, sino en que todos los involucrados eran familia o personas con décadas de relación probada. Esa fue su ventaja durante años. Pero también, eventualmente, su debilidad. El 2005 debería haber sido el fin. La audiencia de Valladolid condenó a 12 miembros del clan 6 matrimonios por blanqueo de capitales. 39 años de cárcel sumados. El Tribunal Supremo ratificó. Los Monchines, dijeron, estaban acabados. No lo estaban. Cuando salieron de prisión, el negocio seguía funcionando. La siguiente generación había tomado control. Los menores en 2005 eran adultos en 2010. Los primos, sobrinos, cuñados. La estructura absorbió el golpe como esponja. Se comprimió, pero nunca se rompió. Y cuando la presión disminuyó, volvió a expandirse. Mismos territorios, mismos clientes. Como si nada hubiera cambiado. En 2007, detuvieron a El Boni en Torrelodones. En 2008, a la Maruja, 72 años, vendiendo dosis en su casa. Iba siempre de negro. Los adictos la llamaban la abuela. Cuando la arrestaron, el mensaje fue claro. Ni siquiera la anciana tiene miedo. Los años siguientes, ciclo repetitivo. Detenciones, juicios, condenas, liberaciones. El líder histórico acumuló 19 condenas. 19. Y cada vez volvía. Porque el sistema castiga individuos por delitos específicos, no estructuras familiares. Los Monchines navegaban eso perfectamente. En 2019, 300 personas manifestaron en Pajarillos contra el narcotráfico y la degradación del barrio. Aurelia Fernández, de la Coordinadora contra el Narcotráfico, llevaba años luchando, pero cada victoria policial era temporal. Los detenían, las penas eran mínimas, volvían, siempre volvían. Ese fue el patrón durante décadas. Golpes policiales seguidos de reestructuraciones rápidas. Cada generación aprendía de la anterior. Cada condena era experiencia acumulada. Los Monchines no solo resistían, evolucionaban, pero algo estaba cambiando. No en el sistema, en ellos. Principios de 2022. La policía encontró sacos con restos de plantaciones de marihuana en un vertedero. Entre ellos, una multa de tráfico, con nombre y apellidos. Alguien había tirado evidencia crucial sin preocuparse de rastreabilidad. Error de principiante. Arrogancia. Después de 30 años sintiéndose intocables, los Monchines se permitieron descuidos. No podían. La multa en el vertedero no era de los Monchines. Era de alguien del clan de los Mena. Familia asentada en el barrio España, al otro lado de Valladolid. Especialistas en cultivos indoor de cannabis. Durante años habían operado con el mismo perfil bajo que los Monchines. Misma estrategia, misma filosofía. Control territorial mediante propiedad inmobiliaria. Estructura familiar inquebrantable. Lealtad absoluta. Enero de 2022.
La investigación comenzó siguiendo ese papel. El titular de la multa llevó a una dirección, esa dirección a un inmueble, ese inmueble a otros 6, en la misma calle. Los investigadores comenzaron a mapear la red, vigilancias, seguimientos, pinchazos telefónicos autorizados judicialmente. Lentamente, el cuadro se completó. Los Mena controlaban 7 viviendas en la misma calle del barrio España. No vivían en todas. Las usaban para cultivos, plantaciones industriales de cannabis indoor, lámparas de alta potencia que consumían electricidad masiva. El clan había resuelto ese problema de forma ingeniosa y completamente ilegal. Enganchaban los cultivos directamente al alumbrado público. Uno de los inmuebles tenía un túnel subterráneo de 5 metros que llegaba hasta una farola exterior. 5 metros excavados manualmente bajo una vivienda para robar electricidad. No era sofisticación tecnológica, era determinación bruta. Durante los primeros meses de 2022, los investigadores documentaron todo: movimientos, transporte de material, cosechas, empaquetado, distribución. Los Mena operaban con eficiencia industrial. No eran vendedores callejeros, eran productores. Generaban toneladas de cannabis que luego distribuían a minoristas en Valladolid, Palencia y Segovia. Pero a medida que la investigación avanzaba, los agentes detectaron algo más. Los Mena no operaban aislados, tenían conexiones externas, intercambiaban mercancía, cannabis por cocaína, cannabis por heroína, y esas conexiones llevaban a un lugar específico: Pajarillos, al clan más histórico de la ciudad, los Monchines. La conexión tenía lógica estratégica perfecta. Los Mena producían cannabis, pero no tenían acceso directo a cocaína ni heroína. Los Monchines tenían conexiones establecidas con proveedores de esas sustancias, pero no cultivaban cannabis a la escala que los Mena lo hacían. La solución era obvia: colaborar, intercambiar productos, compartir territorios sin competir, reducir riesgos mediante diversificación. Era una alianza logística que llevaba años funcionando. Ninguno intentaba absorber al otro, ninguno competía por los mismos mercados. Los Mena dominaban barrio España, los Monchines, Pajarillos, se complementaban, se necesitaban mutuamente, y esa fue su vulnerabilidad. Cuando la Policía Nacional detectó la conexión, el comisario jefe Antonio Oterino tomó una decisión estratégica: unificar las investigaciones. Lo que había comenzado como Operación Lata por la Lata del vertedero se convirtió en Operación Santo. 2 clanes, 2 barrios, una red completa. Si golpeaban a uno solo, el otro sobreviviría y eventualmente reconstruiría la conexión. Pero si golpeaban a ambos simultáneamente, podían desmantelar toda la estructura de distribución de drogas en Valladolid. La investigación fue compleja. Ambas organizaciones estaban integradas mayormente por miembros familiares. Décadas de arraigo en sus territorios. Control absoluto de los inmuebles donde operaban. Uno de los investigados en Pajarillos era propietario de 5 de las 6 viviendas de su edificio. 5, compradas a lo largo de años, legalmente, con dinero lavado meticulosamente. Eso no era casualidad, era estrategia de seguridad. Nadie entraba sin su conocimiento, nadie vendía sin su permiso, nadie denunciaba sin consecuencias. La peligrosidad también era factor. En los domicilios de ambos clanes se encontraron armas, no arsenales, no armamento militar, pero suficientes pistolas, escopetas recortadas y munición para recordar a cualquiera que estos no eran aficionados. Habían invertido en protección y estaban dispuestos a usarla si era necesario. Durante meses, los investigadores trabajaron en silencio. Documentaron cada movimiento, cada transacción, cada persona involucrada. No podía haber errores, no podía haber fugas, una filtración prematura, y toda la operación colapsaría. Los clanes se dispersarían, destruirían evidencia, desaparecerían testigos. Años de trabajo policial evaporados en horas. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid
Decreto secreto de las actuaciones desde el inicio. Ni siquiera todos los agentes conocían el alcance completo de la operación. Solo un círculo reducido sabía que estaban investigando simultáneamente a dos de los clanes más históricos de la ciudad. Solo ellos sabían que estaban preparando el golpe más grande contra el narcotráfico en décadas. 30 de mayo de 2023. Madrugada. Primera fase. 16 registros simultáneos. 7 en Barrio España. El resto en municipios cercanos. Cabezón de Pisuerga, Cubillas de Santa Marta, Aldea Mayor de San Martín, Cigales, Villaváñez, Fromista. Los agentes entraron coordinadamente, a la misma hora, en todos los lugares. No podía haber margen para avisos entre miembros del clan. Los resultados fueron espectaculares. Más de 3.500 plantas de cannabis, plantaciones completas listas para cosechar, lámparas, sistemas de riego, fertilizantes, todo el equipamiento industrial para producción a gran escala, 140 gramos de cocaína, casi 5 kilos de hachís, sustancias de corte para adulterar la mercancía y aumentar beneficios, 5 vehículos de lujo comprados con dinero del narcotráfico, teléfonos móviles por docenas, cambiados regularmente para evitar pinchazos, armas y munición, y 290.000 euros en efectivo, billetes escondidos en paredes huecas, debajo de colchones, dentro de armarios falsos. 12 personas detenidas en esa primera fase. 7 fueron puestas a disposición del juzgado. El juez decretó prisión preventiva para 5 de ellas. Alto riesgo de fuga, peligrosidad, posibilidad de destrucción de pruebas. No había margen para libertad bajo fianza, pero eso era solo el aperitivo. La primera fase había neutralizado la producción de cannabis de los Mena. Ahora venía el plato fuerte. Los Monchines. 6 de junio. 3 de la madrugada. Segunda fase. Despliegue masivo. Casi 100 agentes. No una docena. No 20. 100. Equipos de asalto. Perros adiestrados. Unidades especiales. 26 viviendas marcadas para registro simultáneo. En Valladolid capital, principalmente Pajarillos, pero también en Cigales, Traspinedo, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Madrid, la pedanía segoviana de Perogordo y Bilbao. La red era nacional. Los agentes sabían que esta no sería una operación tranquila. Los Monchines tenían décadas de experiencia, conocían los protocolos policiales, sabían cómo reaccionar ante registros y estaban armados. No iban a resistirse violentamente, no eran estúpidos, pero tampoco iban a cooperar amablemente. Las puertas se derribaron simultáneamente. El estruendo despertó a todo Pajarillos. 3 de la madrugada y el barrio se llenó de sirenas, gritos, luces azules. Los vecinos salieron a los balcones, algunos con alivio, otros con miedo, muchos grabando con sus móviles. En cuestión de minutos, los vídeos circulaban por WhatsApp. Los están llevando a todos. Esto sí es gordo. Están cayendo los Monchines. 26 personas arrestadas esa madrugada. Entre ellos, nombres que los vecinos conocían desde hacía décadas. José Enrique R.L., apodado Chirras, histórico Monchín. Raúl R.L., conocido como Peruco. Jonathan B.P., alias Will. 3 generaciones de la familia cayendo la misma noche. Los registros revelaron el alcance completo de la operación. Más droga, más armas, más dinero en efectivo, pero también documentación, facturas falsas, contratos de compraventa de propiedades, registros contables meticulosos. Porque los Monchines no eran improvisados. Llevaban cuentas, documentaban transacciones, lavaban dinero con estructuras legales, todo lo necesario para operar como empresa durante décadas. Cuando los números finales se hicieron públicos, las cifras eran históricas. 39 personas detenidas en total, 60 involucradas entre arrestados e investigados. 18 ingresaron en prisión preventiva inmediatamente. El resto quedó en libertad con cargos, a la espera de juicio. La incautación total: 26 kilos de hachís, 5 kilos de plantas de marihuana,
780 gramos de cocaína, 130 gramos de heroína, 10 armas de fuego, munición abundante, vehículos de lujo y casi 300.000 euros en efectivo. Pero dos miembros importantes del clan lograron eludir la redada: Óscar B.G. y José Ricardo R.M., apodado Falín. Cuando los agentes llegaron a sus domicilios, no estaban. Habían sido avisados, quizá por un vecino, quizá por un familiar que vio el despliegue policial a tiempo, quizá por simple instinto de supervivencia. El caso es que desaparecieron. Orden de búsqueda y captura inmediata. Sus fotos circularon por comisarías, controles en carreteras, vigilancia en casas de familiares. Pero los dos fugados conocían el territorio, sabían dónde esconderse, sabían quién los ayudaría y quién no. Óscar fue detenido finalmente en mayo de 2024, 11 meses después, escondido, usando documentación falsa, moviéndose solo de noche, pero eventualmente cometió un error y lo capturaron. Falín, en cambio, sigue en paradero desconocido hasta hoy, 2 años después. O está muy bien escondido, o salió del país. La policía sigue buscándolo, pero sin éxito. La fiscalía preparó su caso con meticulosidad. Los cargos eran claros: tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas. Las penas solicitadas sumaban casi 170 años de cárcel. Multas por más de 2.300.000 euros. Los abogados defensores presentaron recursos. Cuestionaron la legalidad de algunos pinchazos telefónicos. Alegaron que ciertas pruebas habían sido obtenidas irregularmente. Solicitaron nulidades parciales, pero el edificio judicial resistió. El juez rechazó la mayoría de los recursos. El juicio estaba confirmado. 20 de enero de 2025. Sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Valladolid. 29. Acusados. El macrojuicio debería durar hasta el 31 del mes. 11 días de vistas, desfiles de testigos, peritos, análisis de pruebas. Iba a ser mediático, espectacular. El juicio del siglo en Valladolid. Pero antes de que comenzara, algo inesperado ocurrió. Algo que reveló una verdad incómoda sobre el sistema judicial español. 25 de los 29 acusados pactaron con la fiscalía. Conformidades, reconocimientos de culpabilidad, pactos negociados discretamente entre abogados defensores y fiscales. 25 de los 29 acusados aceptaron reducir sus penas a cambio de admitir los hechos. No hubo juicio mediático, no hubo testigos desfilando, no hubo análisis exhaustivos de pruebas ante el tribunal. Solo firmas, acuerdos, pragmatismo judicial. El histórico Chirras, José Enrique R.L., aceptó 5 años y 8 meses. Otros recibieron entre 1 y 7 años según su nivel de implicación. Las multas también se redujeron drásticamente, de los más de 2 millones iniciales a 809.000 euros totales. La suma de las penas: 80 años de cárcel. Lejos, muy lejos, de los 170 que la Fiscalía había solicitado originalmente. Solo 4 acusados se declararon inocentes y fueron a juicio: Manuel M.C., Kevin R.I., Antonio Miguel C.L. y Alexis M.N. Pocos días después, también fueron condenados, penas que sumaron 13 años adicionales. Para mediados de febrero de 2025, el caso estaba cerrado. Los Monchines y los Mena, finalmente, estaban fuera de circulación. O eso decían los titulares. ¿Pero qué significa realmente este final? ¿Es una victoria del sistema? ¿O simplemente otro episodio más en un ciclo que nunca termina? Octubre de 2024, 4 meses antes del juicio. El líder histórico del clan, S.R.L., murió en el Hospital Clínico de Valladolid. 70 años, 5 décadas dedicadas al narcotráfico. 19 condenas cumplidas, años y años entrando y saliendo de prisión. Una vida entera construida alrededor del tráfico de drogas. Y nunca, ni una sola vez en esas 19 condenas, decidió cambiar de actividad, porque sabía que el sistema nunca lo desarticularía permanentemente.
porque sabía que la familia seguiría ahí cuando saliera, porque sabía que el negocio continuaría. En sus últimas horas, miembros del clan llenaron el hospital. Cuando se confirmó su muerte, explotó la rabia contenida. Destrozaron mobiliario, lanzaron sillas y mesas contra paredes, rompieron cristales del sistema antiincendios. 19 personas identificadas. La policía investigó lo ocurrido, pero nadie formuló denuncia formal. Incluso en la muerte de su líder, los monchines impusieron su ley en un espacio público, y nadie hizo nada al respecto. Esa es la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. 30 años de operación a plena luz del día. 3 décadas en las que un clan familiar convirtió pajarillos en su territorio, no porque fueran genios criminales, no porque tuvieran recursos infinitos, no porque fueran más inteligentes o más violentos que otros. Sobrevivieron 30 años porque el sistema nunca tuvo voluntad real de detenerlos permanentemente. Las condenas eran tibias. 2, 3, 5 años. Con reducciones por buen comportamiento, salían en la mitad del tiempo. Los juicios, lentos. Apelaciones interminables. Recursos que alargaban procesos durante años. Las penas, insuficientes para el daño social causado. Cada golpe policial era espectacular en titulares, pero completamente ineficaz en resultados estructurales. Detenían a 10 miembros del clan. 5 salían por falta de pruebas concluyentes. 3 recibían penas reducidas mediante conformidades. 2 entraban efectivamente en prisión. Cumplían 2/3 de la condena con buen comportamiento. Accedían a libertad condicional en 2 o 3 años. Y cuando salían, regresaban exactamente donde habían sido arrestados. Mismas calles, mismos clientes, misma estructura familiar esperándolos. Los vecinos lo sabían. Aurelia Fernández, de la Coordinadora contra el Narcotráfico, lo dijo claramente en 2019. Los detienen, se les juzga, y las penas son mínimas para todo el daño que causan. Lo sabían desde hacía años. Lo habían denunciado en manifestaciones, en reuniones con autoridades, en medios de comunicación, pero nadie escuchaba realmente. O peor aún, escuchaban, pero no actuaban, porque desmantelar los monchines requería algo más que operaciones policiales espectaculares. Requería voluntad política de reformar un sistema judicial que, por diseño, castiga a individuos por delitos específicos, pero no desarticula estructuras criminales que operan como empresas familiares transgeneracionales. Requería fiscales especializados en crimen organizado con recursos adecuados. Requería jueces dispuestos a dictar sentencias ejemplares, aún sabiendo que serían impopulares. Requería leyes que permitieran confiscar no solo el dinero incautado en un operativo, sino todo el patrimonio construido durante décadas con beneficios del narcotráfico. Requería, sobre todo, coherencia institucional sostenida durante años y cambios de gobierno. Y eso nunca ocurrió. Cada operación policial era celebrada como victoria definitiva. Cada detención generaba titulares satisfechos. Cada sentencia era presentada como golpe histórico. Pero luego venía la rutina burocrática, las reducciones de pena, los beneficios penitenciarios, las liberaciones anticipadas. Y el clan, paciente, disciplinado, familiar, esperaba, porque sabían que el sistema tenía memoria corta, que dentro de 2 años nadie recordaría los titulares de hoy, que cuando salieran, el barrio seguiría ahí, y el negocio también. Los monchines no cayeron porque la justicia funcionara mejor en 2023 que en 2005 o 1995. Cayeron porque se volvieron descuidados, arrogantes, inevitables. La multa en el vertedero, las conexiones abiertas y documentadas con los MENA, el exceso de confianza de que después de 30 años eran intocables. No lo eran. Pero durante 3 décadas tuvieron razones para creerlo. Su propia estructura familiar, que durante décadas fue su fortaleza impenetrable, se convirtió finalmente en su debilidad. Cuando cayó uno, cayeron todos, porque las conexiones estaban documentadas, los intercambios de mercancía, registrados, las propiedades, a nombre de familiares rastreables,
Todo lo que los había protegido durante años terminó siendo evidencia en su contra cuando el sistema finalmente decidió mirar con atención. Pero Pajarillos sigue siendo Pajarillos. El barrio con menor renta per cápita de Valladolid. 18.000 habitantes. Envejecido. Estigmatizado. Los vecinos insisten en que es un barrio seguro. Y tienen razón. El tráfico de drogas existe, pero no más que en Parquesol o en el centro de la ciudad. La diferencia no son los hechos, es el estigma. La memoria histórica. El recuerdo de la esperanza, demolida en 2003. El recuerdo de los Monchines, finalmente desmantelados en 2025. 22 años entre una demolición y una condena. Dos eventos que deberían haber acabado con el problema. Pero entre medias, décadas de operación continua. Generaciones de familias destrozadas por la adicción. Jóvenes que crecieron viendo que el narcotráfico era la única industria exitosa del barrio. Niños que aprendieron que las condenas son temporales, pero la estructura familiar es permanente. Ese es el verdadero costo. No los kilos incautados ni los euros confiscados. El costo es el mensaje que se envió durante 30 años. Si tienes paciencia, si tienes estructura familiar, si conoces el sistema y eres disciplinado, puedes operar a plena luz del día sin consecuencias permanentes. Y mientras tanto, en algún lugar, alguien está aprendiendo, observando, analizando qué hicieron bien los Monchines y qué hicieron mal. Aprendiendo que 30 años de impunidad no son eternos, pero que son suficientes para construir imperios, acumular fortunas y establecer dinastías criminales. Aprendiendo que el sistema eventualmente reacciona, sí, pero que su reacción es predecible, lenta y fácilmente navegable, con buenos abogados y paciencia estratégica. Aprendiendo, sobre todo, que para montar un supermercado de la droga, en pleno barrio de una capital provincial española, no hace falta ocultarse, no hace falta túneles sofisticados, ni tecnología de punta. No hace falta violencia extrema ni conexiones internacionales complejas. Solo hace falta que el sistema, una y otra vez, década tras década, decida que ese problema específico no es prioritario, que puede esperar, que ya se solucionará, que con una redada espectacular cada 5 años es suficiente para calmar a la opinión pública. Los Monchines cayeron. Sus miembros cumplirán condenas que con reducciones significarán 2 o 3 años efectivos en prisión para la mayoría. Algunos saldrán en 1, los más implicados quizá en 5. Y cuando salgan, ¿qué encontrarán? ¿Un barrio transformado? ¿Oportunidades laborales que antes no existían? ¿Apoyo institucional para reinsertarse? ¿O las mismas calles, los mismos edificios, las mismas necesidades económicas que los llevaron al narcotráfico en primer lugar? La respuesta determina si esta historia realmente terminó o si simplemente estamos en el intermedio entre actos de una obra que lleva representándose 30 años y que continuará 30 más. Porque la pregunta final no es si los Monchines cayeron. Cayeron. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tendrá que operar el próximo clan antes de que alguien decida actuar de verdad? ¿20 años? ¿30? ¿40? La historia de los Monchines no es sobre la genialidad criminal de una familia. Es sobre el fracaso estructural de un Estado. Su imperio de 30 años demuestra que para que un supermercado de la droga funcione a plena luz del día, no hace falta esconderse. Hace falta que el sistema, consciente o inconscientemente, decida mirar hacia otro lado, una y otra vez. Durante décadas, no cayeron por la eficiencia del sistema. Cayeron por su propia arrogancia y la implosión interna de una estructura que se creyó invencible. Y esa es la lección más peligrosa de todas, porque significa que el problema no se ha resuelto, solo se ha pospuesto, hasta que la próxima familia, en el próximo barrio, con la misma paciencia y la misma estructura, decida que 30 años de impunidad son suficiente incentivo para intentarlo de nuevo. Y el sistema, predecible como siempre, esperará, observará, documentará, acumulará pruebas durante años, montará operativos espectaculares, llenará titulares, dictará sentencias tibias y dejará que el ciclo continúe.
porque cambiar eso requeriría admitir que el problema no son los monchines. El problema es un sistema que, durante 30 años, les permitió existir.